Este es el diagrama de procesos. Y después tenemos que hacer 8 procesos, hacer el diagrama de flujo. Ya están levantados de varios. Entonces quisiéramos en la parte de soporte que nos ayudaras con lo que es gestión tributaria, cómo funciona, cómo es el proceso desde el inicio hasta el final de lo que todo lo que es la actividad de lo que es gestión tributaria, digamos, de los impuestos. Ya, primero, más que nada si se cumple las políticas contables particular de la empresa basada en el tema fiscal. O sea, el tema fiscal es a nivel nacional, no una sola ley que abarca todo tipo de empresas, o sea, dependiendo. En nuestro caso es empresas con fines de lucro, ¿no es cierto? Entonces desde ahí partimos. Entonces ahí en el marco normativo más aplicamos desde los NIPS, es lo que se requiere, primero para el cumplimiento. Y luego siempre está variando este tema de resoluciones, como usted sabe. Las resoluciones, tal vez en el año 2, 3 resoluciones que abarcan el tema de cambios, el tema de retenciones, el tema del IVA, etcétera, etcétera, viene cambiando. Entonces, dentro de esa, nosotros lo que siempre vemos también es que si se afecta hacia la empresa o no, porque una de ellas es que nuestra empresa está categorizada en el régimen RIMPE. Desde el RIMPE emprendedor, este año ha pasado al RIMPE, en este caso ya ha pasado al régimen general. Entonces, dentro de ellas nosotros aplicamos de acuerdo con lo que dice la normativa. Entonces, ahí por ejemplo este año en régimen general nosotros lo que basamos desde en la aplicación del régimen general desde la documentación, diría en este caso, desde la recepción de documentos hasta la generación de impuestos. Entonces, dentro de ellos la política primero es cumplir la normativa, en este caso de la documentación, como lo decía, el reglamento de comprobantes. Entonces, en este caso, recibimos la documentación. Siempre ningún proveedor no puede pasarnos sin documento, porque si es que pasa un pago, eso ya vuelve un gasto no deducible. Entonces, en este caso, nuestra política es que todas las compras tienen que ingresarle con facturas o notas de ventas autorizadas por el SRI. Caso contrario, hay casos particulares que pasan, es cuando un gasto no justifica, si es una persona natural, o un gasto eventual, digamos. Entonces, en este caso, aplicamos lo que es parte de la liquidación de compras. Dentro de ellas, hace la retención respectiva para que yo pueda tributar y utilizar ese gasto como deducible. Caso contrario, ese gasto pasaría a ser no deducible. Esa es una de las cuales, todas las compras que nosotros tenemos, no pasa por alto, digamos. No pasa por alto, que siempre están reguladas en esa parte de esa política de compras. Ya. Y luego de esa, también en la parte de ingresos, nosotros tenemos a través de facturación electrónica, nosotros lo que hacemos es siempre que las facturas de venta salgan por el mismo control de inventario, y por otro lado el tema de impuesto es que sea facturado, porque caso contrario, ya como ustedes saben que hoy en día ya el sistema ya viene adaptado a lo que es la parte de normativas reguladas, más que todo por la superintendencia. No puede haber una factura que, digamos, un producto salga sin facturas. Entonces, de esa manera primero se controla el tema de ingresos. Entonces, ahí se genera el tema de, nosotros trabajamos solamente en compras con tarifa 0 y 12, y en ventas solo tarifa 12, porque nosotros no estamos calificados como a régimen artesanal, como diríamos, sino más bien como régimen general. Entonces nos obliga que todas las ventas salgan con tarifa 12%. Ya, entonces esas dos cuestiones importantes en el tema de fiscal, en tema de compras y ventas. Entonces, y de ahí ya automáticamente, como ya el sistema ya incorpora todo lo que es la parte de registro y la parte de contabilización, entonces nosotros no tenemos, al momento de sacar los impuestos, generamos los análisis transaccionales, luego se hace una comparación entre mayor contable y saca el impuesto. Entonces, una vez que ya se genera el tema de los reportes de los impuestos, ya se hace el balance. Obviamente dentro de ella ya va mayorizado cada transacción o cada documento que se genere, va generando la parte contable. Entonces, hasta ahí. Ahora, lo que queríamos saber en sí es que para la gestión tributaria, solo tributaria,
¿qué es lo primerito que hace? O sea, el proceso más que todo, o sea, digamos, le tiene que llegar un Documento. email claro, un documento o algo del SRI o De claro, una ¿cómo actividad inicia? o un proceso. Ya, por ejemplo, en este caso, como le decía, en tanto en compras y ventas, todo maneja a través de las facturas, decía, ¿no es cierto? En cuanto a cómo es el proceso de registro de compras, es que el o proveedor sea, se genera una factura física. Eso le pasa a usted, las facturas vienen Ya, todas a usted para ya, que a eso me voy. Llega las facturas, tanto como electrónicas o físicas hoy en día, es en vano decir electrónicas, porque O sea, a la final porque se convierte en física. claro. Entonces, en esas físicas llega la factura, primero a la parte de bodega. Entonces, si es que es caso de inventarios, entonces él coge y registra la factura y luego de ella pasa a la parte contable para el pago respectivo. Nosotros lo que revisamos que ya esté contabilizado porque hay situaciones que son gastos particulares y ya directamente llega acá a través de un proceso de autorización que se hace una solicitud, obviamente cualquier persona que sale y se va a hacer esta gestión y necesita ese gasto, llega primerito a la gerencia con una solicitud que pague, que autorice ese pago. Entonces llega ese pago a la contable ya autorizado por la gerencia. Entonces de ahí nosotros recién registramos esa factura y se genera el comprobante para el pago. Una vez que se genera el comprobante de pago, se solicita la autorización nuevamente a la gerencia para que apruebe ese pago. Como 3 filtros tiene que pasar. Entonces, en cuanto al gasto, pero en caso del inventario, llega la factura al inventario con el inventario físico, con la factura adjunta, entonces en la bodega registra, ¿no? Registra la compra y luego nos pasa ya la factura, solamente pago. Entonces ahí es un pago enseguida que se aprueba. Ok. Pero eso es en la parte de compra y venta, ¿verdad? Solo O sea, compra. ya. Inventa. Ahora, lo que yo quiero saber en sí es el proceso, o sea, el proceso, digamos, para hacer el impuesto, o sea, lo que pagan de impuestos y esas cosas, Ya. digamos. Esa es la primera fase, ¿no es cierto? Ahí recién se ingresa, ya se genera ya el registro del impuesto. Tal vez en ese registro hay un sistema contable o es solo en Excel o algo. No, el sistema contable. Ok. Entonces, viene de contabilidad, o sea, ¿de dónde viene el documento o el archivo? ¿Qué actividad o qué proceso es el que le envía a usted para usted empezar a trabajar en eso? Ya. El impuesto está a la par de la compra de inventarios. O sea, usted genera la factura y ya te sale el impuesto, Claro. el impuesto y todo. Entonces, en el mismo proceso que, primero, si es que es inventario, ya le registra la compra y la factura llega, obviamente, con el impuesto. Yo En registro la este factura. caso, yo creo que la pregunta sería ¿quién hace la compra? Para entender mejor de que él genera la factura y se la manda a usted. Ya Esa es sería otra la cuestión en este caso. Por ejemplo, en el proceso de compra se genera la parte de inventario y producción. Ellos son los que planifican. Ok. Se planifican y luego ellos se generan, exactamente. Entonces ellos recién generan una orden de compra, ahí recién la gerencia aprueba, ya perfecto, se va a realizar la compra, recién ahí se genera la compra. Entonces se hace solicitud al proveedor y luego la cotización. Hay casos particulares como compra de activos o gastos, entonces el proveedor dice cotización, con esa cotización recién le genera la compra. Una vez que ya la factura llega, hay particulares diferentes dependiendo del proveedor. Por ejemplo, hay proveedores que necesitan el pago enseguida inmediato para entregar la factura, ya dependiendo de la política de la empresa. Entonces ahí, por ejemplo, hay casos que ya son proveedores habituales. Primero le generan la factura, aquí está el inventario, llega acá. Recién luego, haber recibido el conforme, ahí se recibe el cancela. Entonces, ese es el proceso de compra. Dentro de esto, ya el proveedor cumple ya el proceso de facturación, ya el impuesto, por ejemplo, un impuesto. Ya, Entonces, ahí se genera el impuesto. entonces le llega el Documento. documento de todo el impuesto que debe pagar. Exactamente. ¿Y ahí Entonces, usted qué hace? de ahí, por ejemplo, llega, como les decía, si es que en caso de inventario, la persona de inventario registra la factura. Entonces, ahí ya no, para parte contable, ya no registra la factura, ya no hace la parte de registro de impuestos, como diría, ¿Ya? sino más bien la parte de bodega. Pero en caso de gastos, por ejemplo, usted se va, digamos, el gerente se va arriesgando por una cuestión, entonces él genera la compra, ¿no es cierto? Genera la compra de combustible, por ejemplo. Entonces es un gasto ya particular que ya pasa directamente a la contabilidad. Dice, aquí está el pago que yo le hice por combustible, llega la factura y ya con el grabado el impuesto en toda la factura, entonces yo recién se genera el registro de la factura.
registra la parte contable con todos los impuestos, pues ahí registra el gasto y se hace pago. Sí, la devolución en este caso, se paga. Entonces, no, o sea, después de hacer eso, devolver a la gerencia, no hay que pagar impuestos, o sea, ¿cuál es el proceso? O sea, no, lo que pasa es que al momento que cualquier forma, sea para inventario o gasto particular, el proveedor, digamos que yo soy el proveedor de Kingo, usted es Kingo. Entonces yo para vender yo necesito, por el mismo hecho que la ley dice que yo tengo que grabar impuestos sobre el servicio o producto que yo vendo, entonces yo ya le facturo con IVA. Entonces ahí ya se genera el impuesto. A mí, a usted ya que llega la factura ya, pero yo le cobré con todo el impuesto. Entonces usted ya recibió el producto ya pagando el impuesto, ¿cierto? Sí. Así pasa acá también, que yo recibo, ya la gerencia ya se gasta, ya con todo se paga. Entonces, no, o sea, después de hacer eso, devolver a la gerencia, no hay que pagar impuestos, o sea, ¿cuál es el proceso? O sea, no, lo que pasa es que al momento que cualquier forma, sea para inventario o gasto particular, el proveedor, digamos que yo soy el proveedor de Kingo, usted es Kingo. Entonces yo para vender yo necesito, por el mismo hecho que la ley dice que yo tengo que grabar impuestos sobre el servicio o producto que yo vendo, entonces yo ya le facturo con IVA. Entonces ahí ya se genera el impuesto. A mí, a usted ya que llega la factura ya, pero yo le cobré con todo el impuesto. Entonces usted ya recibió el producto ya pagando el impuesto, ¿cierto? Sí. Así pasa acá también, que yo recibo, ya la gerencia ya se gasta, ya con todo el impuesto, yo recibo ya la factura ya pagada el impuesto que yo ya hice. Eso. ¿Cómo los impuestos ahí? Conclusión. Ya, en este caso es muy particular, o sea, en el momento de yo declarar, por ejemplo, en caso de Kingo, ¿cómo paga el impuesto? De allá. Entonces, primero yo tengo el gasto, ¿no es cierto? O compra de inventarios, productos, lo que sea, pero ya con impuesto que pagué. Por ejemplo, digamos, una tela, por ejemplo, en este caso un metro de tela cuesta $10, el impuesto sería $15. Digamos $100, el impuesto sería $15, más o menos así. Entonces, al momento de yo pagar, ya le pago 115, ¿no es cierto? La factura me llega por 115. Entonces, $100 me va al inventario, $15 al crédito tributario, que yo ya pagué al proveedor. Entonces, el proveedor tiene derecho a pagar al Estado, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces, en este caso, como yo ya pagué los $15 del IVA, entonces al momento de yo confeccionar la prenda, entonces yo también, digamos que vendí en $100. Entonces la prenda cobré 115 al cliente. Entonces tengo por un lado $15 que yo pagué como crédito tributario. Por otro lado tengo un impuesto de $15 que tengo que pagar al Estado. Entonces, ahí es lo que el sistema que nosotros utilizamos. Entonces verificamos cuánto yo compré en el mes, digamos, compré $1,000, 115 serían todas las compras, digamos, que genera la exacto, empresa. exactamente, 115 queda en el crédito tributario, 115 está en IVA en ventas que yo tengo que pagar al Estado. Entonces yo ahí le digo, tengo un crédito tributario por un lado, tengo un impuesto, utilizo ese impuesto que yo pagué, entonces yo ya no pago nada. Pero en caso que fuera al contrario, si no tengo cero en el impuesto, que no he comprado en este mes nada, tengo 115 por pagar y ventas, y yo de ley tengo que pagar el Estado. De esa forma se ¿Y cómo se le genera el pago en línea o toca hacerlo? Por ejemplo, primerito el proceso es, como le explicaba al inicio, se hace un registro de todas las facturas, se contabiliza esa factura, hace un anexo transaccional, ese anexo recopila la información de todo lo que es la factura, autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces genera un anexo que se llama anexo transaccional. Entonces ATS le llama un DIN formulario que el SRI da. Ahí es lo que el SRI verifica, que me cuadre. Si yo en los $115 que yo tengo supuestamente como crédito tributario, ellos verifican factura por factura cuánto suma el IVA que yo pagué. Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo que pasarme. Primero, el balance tiene que cuadrar mi mayor contable, $115 en impuestos, anexo transaccional 115, ahí yo me constato que esté correcto. Una vez que yo tengo ya los 115, le digo, perfecto, ahora voy a declarar este impuesto a través del formulario 104, en este caso el IVA. Entonces ahí le pongo en un casillero que le coloco, este es el de 115 en compras, 115 en ventas. Ahí recién le liquido al Estado, dice, mira,
y de esta manera de líquido, pero obviamente antes recibo todas los cuadros, todo. Claro, básicamente tiene que estar la información bien verificada antes de comenzar el Claro, proceso. porque primero el ATS es un anexo que me verifica que lo que estoy diciendo en un formulario 104, en un casillero, digamos 115, me justifica todos estos factores. Luego, no solamente eso, porque al final del año yo tengo que presentarme el formulario 101, en este caso el impuesto a la renta. Y eso se hace cada año. Claro, el impuesto a la renta es cada año. Eso es muy aparte. Son varios tipos de impuestos que pagamos. Por Eso es ejemplo, justamente lo que nosotros necesitamos saber sobre todos los impuestos, claro, porque en la parte de gestión tributaria queremos toda esa claro. información. Entonces, desde ahí, como le explicaba, ¿no es cierto? Empieza desde compras y ventas de impuestos, ¿no es cierto? Luego, ese impuesto se paga dependiendo del tipo de régimen. Por ejemplo, el régimen, en nuestro caso, como régimen general, somos obligados a presentar mensualmente esta declaración. Entonces, al ser mensualmente, nosotros declaramos el formulario 104. Entonces, todas esas declaraciones de enero a diciembre, nosotros decimos, mira, yo compré tanto, vendí tanto, etcétera. Al fin del año yo terminé pagando en el IVA que yo cobré al cliente, digamos, unos $20,000 en IVA. Entonces, esos anexos, esos formularios, tiene que cuadrar al fin de año, que es formulario 101, como decía, el impuesto a la renta. Como que cuadran 2 meses a mes. Exactamente. Entonces, al fin del año, en el formulario 101, le digo, gastos de impuestos en compras y ventas, cuánto tuve, cuánto le pagué en las retenciones. En nuestro caso, el tema de retenciones, como le decía, por el tema de la resolución, no nos sale todavía como agentes de retención. Todavía estamos en personalidad jurídica, pero sin agente de retención. Entonces, esto puede cambiar ya tal vez en otro año. Entonces, aquí siempre hay que esperar el Estado. Entonces, primero, como le decía, el formulario 104 es en IVAs y formulario 101 en impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es, como decía, es muy particular del IVA. Entonces, al depender de una utilidad, en este caso, el impuesto a la renta, ya no depende de venta. Ya no es, el impuesto a la renta depende de las utilidades generadas de la empresa durante todo el año. Exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, en nuestro caso, al ser régimen general, depende de utilidad. Pero en caso de régimen de RIMPE, que hoy en día maneja el RIMPE emprendedor y negocios populares, por ejemplo, ellos ya no depende de utilidad, depende de ventas. Entonces ahí a veces hay mucha confusión. ¿Y Kinko todavía depende de utilidad? Perdón, sí, ahora sí, pero el año anterior, por ejemplo, dependíamos de ingresos, de facturas. Entonces, exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, era muy confuso de que aparte de que yo pago el IVA en ventas, tenía que pagar sobre ventas otro impuesto. Entonces es súper complicado. Entonces ahí pagaba doble impuesto. Entonces, por ejemplo, en este año ya el régimen pasa a otro régimen general. Entonces ahí, por ejemplo, Kinko paga de acuerdo a la utilidad. Claro, de acuerdo a la utilidad libre del 15%. Exactamente. Entonces, eso es la liquidación, tanto el impuesto a la renta y tanto el... Eso también se hace cada año, ¿verdad? Todos esos impuestos. Claro, el impuesto a la renta al año, el IVA mensualmente hacemos acá. A ver, ¿quién nos faltará tal vez algún proceso intermedio con documentación? Todo igual, todo esto lleva un registro, ¿verdad? Todo se mantiene información. Ya, por ejemplo, en cuanto al archivo, ¿cómo manejamos? Por ejemplo, primero, por el mismo hecho con la política de regulación interna, por ejemplo, primero debe generar una cotización, una proforma que cuánto va a comprar, ¿no? Cierto artículo, cierto inventario. Básicamente, y esta proforma se realizaría, qué sé yo, trimestralmente o cada mes. Por cada compra se hace la proforma. Entonces, de acuerdo a eso, luego viene adjunto la factura. Luego viene la aprobación, en este caso de referencia, y se adjunta la proforma, la factura y la aprobación. En este caso, usted podéis dar unos pagos, entonces va adjuntando los pagos. Entonces ya con eso se comprueba que esta factura fue cancelada con esta transferencia, con ese depósito. Entonces eso se coge y se archiva mes a mes, se va archivando. Como dijo los pagos de impuestos se hacen mensualmente. Claro, todo se va. Entonces, claro, hay procesos que, como les decía, no son únicos, porque son varios tipos de conceptos. Por un
lado por el tema de compra de inventarios, por otro lado por compra de, o sea, gastos particulares que se hacen por gestiones. No, ya no lo más.